Fueron los tranquilos, los que nunca hicieron un sonido, los que sostenían los secretos más oscuros. El tipo de secreto que podría romper todo, si alguna vez fue susurrado en voz alta. Susurro tenso, y la puerta de la vieja mansión crujió después de años de silencio. La señorita Marple sabía, algunas verdades nunca fueron enterradas, pero ahora, un nombre, lo arrastraría a la luz, si estaban listos o no. Él, intriga silenciosa, fue en un barrio de viento, el jueves por la tarde, en la segunda semana de abril, debajo de un cielo magullado con nubes de baja colgación, que Thomas Fairchild, de 11 años, un niño inusualmente perceptivo, con una curiosidad mucho más aguda que sus años, renovaba el camino más largo y olvidado de la escuela. La ruta, que una vez fue un carril country, pero ahora poco más que un recuerdo tragado por malezas y hierba susurrante, lo llevó detrás de los límites descuidados de Blackthorn Hollow, donde las cercas se inclinaban como centinelas cansadas, y la tierra olía a musgo, y secretos, suspenso natural. Allí, envuelta en hiedra y el peso de décadas, se encontraba la propiedad abandonada de Rowntree. Sus chimeneas desmoronadas se elevaban como ojos atentos sobre los setos enredados. La casa había pertenecido al coronel Alistair Wetherall, un héroe de guerra cuya galantería estaba rivalizada solo por su sospecha de los vivos. Había vivido allí solo, melancólico y solitario, hasta su muerte abrupta y en gran parte no marcada, hace casi una década. Desde entonces, la mansión se había quedado en el limbo legal, entregada de un abogado sin rostro a otro, hasta un mes antes, cuando fue dejada en silencio a cierta señora Ellingham, una viuda cuyo pasado era más rumor que rumor. Misterio llegó sin ceremonia y se mantuvo a sí misma, emergiendo solo a la leve luz del amanecer o justo antes del anochecer, siempre vestida con un abrigo 2 temporadas demasiado fino, y guantes que nunca parecían tocar el suelo, hábitos que no pasaban innecesarios, aunque rara vez se hablaban en voz alta. Para Thomas, sin embargo, no fue la viuda la que lo intrigó, sino una parte de la mansión, susurrada en el patio de juegos y cuentos de la noche, el ala este, hace mucho tiempo sellado, invadido por vides que se acurrucaban como dedos esqueléticos sobre ladrillo y madera. Mientras rodeaba el huerto, lo vio una puerta inusualmente estrecha, tragada a medias por hiedra, su madera deformada por el tiempo, sus bisagras caídas con el peso de los años olvidados. Los niños mayores habían hablado de ese ala, de parpadeos de velas vistos desde el bosque, de gemidos bajos, que podrían haber sido la casa, o no, impulsado por ese temor febril y maravilloso que solo los niños saben. Thomas se acercó, el corazón latía con anticipación, en lugar de miedo, y retiró suavemente el velo verde. El mango de hierro estaba rígido, con costra de óxido y amargamente frío, pero se negó a moverse. Sin embargo, lo que lo desconcertó no era la puerta cerrada, fue el sonido que siguió un golpe suave y deliberado, luego otro, débil pero inconfundible, como algo que cambia justo más allá del umbral. Tensión creciente, el aire se calmó, incluso la brisa parecía detenerse. Thomas se congeló, pulsó el golpe en sus oídos, cada instinto le decía que corriera, pero sus pies estaban arraigados por ese temible miedo que se produce cuando el imaginario se inclina hacia lo real. El silencio regresó, pero no era una tranquilidad ordinaria, era del tipo que escucha. Más tarde, cuando se lanzó a casa voz sin aliento y la cara pálida, su madre lo descartó como una tontería infantil, y su padre murmuró algo sobre las ardillas, pero la historia ya se había arraigado, sembrándose en la charla de la aldea. Pasó de Thomas a sus amigos, de amigos a sus padres, de vecinos hasta el panadero, e inevitablemente hasta la mesa de té de la señorita Judith Marple.
Ella se sentó escuchando con su calma habitual el relato animado de la señora Halber. No se ve, pero lo escuché, repitió la señora Halber, los ojos brillantes de chismes, detrás de la puerta del ala este, la que se ahogó en la hiedra, la señorita Marple, cuya mente perdía poco y se despedía aún menos, agitó su té lentamente, su expresión ilegible, aunque sus pensamientos ya se desplazaban en otro lugar. Esa frase había activado algo, un recuerdo enterrado durante mucho tiempo. Reflexión intensa. Ella recordó el desdén helado del coronel por la compañía, su negativa directa a asistir a la cosecha social, sus comentarios sobre la interferencia espiritual con las leyes de herencia. Y ella también recordó el ala oriental, una vez la guardería, luego cerrada, después de una tragedia tranquila, de la que nunca se habló oficialmente, pero que era susurrada por niñeras y jardineros. La señora Ellingham, reflexionó, no había reclamado los lazos familiares, pero llevaba un broche inequívocamente de origen Rowntree. Una coincidencia, tal vez, pero Judith Marple corría en coincidencias. Determinación fría cuando el reloj marcó suavemente el manto, y el fuego se rompió. No miró a su invitado ni a la ventana. Sus ojos permanecieron en su taza, pero su mente estaba en otra parte, de vuelta, en esa puerta cubierta de hiedra, donde algo se había despertado, después de años de silencio, no violentamente, no en voz alta, pero deliberadamente, y solo una vez, como reconociendo, que se había encontrado. No hay camioneta móvil, sin familia de la que hablar, solo dos troncales entregados por el tren, una manera inusual de establecerse en una casa tan vasta e imponente. Su despensa, cuando se ve desde la ventana del pueblo, no contenía productos frescos, solo productos secos, alimentos enlatados, y botellas extrañas de hierbas importadas. Pero la casa tenía sus propios secretos. El ala oriental, el que se cree que se selló para siempre, albergó una puerta que no se había abierto en décadas, una puerta que nadie se atrevió a acercarse incluso de paso. Los aldeanos hablaban de ello solo en tonos silenciosos, mencionaban los inexplicables borradores fríos, que a veces escapaban de las ventanas agrietadas, y los sonidos extraños que emanaban desde el lado este de la mansión por la noche. Se decía que en las noches claras, el sonido de un piano se podía escuchar débilmente, a la deriva, desde ese ala, aunque nadie había visto a nadie entrar o irse. Pero fue la señorita Judith Marlowe, la historiadora y observadora no oficial de la aldea de todas las cosas extrañas, quien primero comenzó a sentir que algo no estaba bien. En ocasiones había visto a la señora Dricot parada junto a la ventana en ese mismo ala, mirando no a la casa, sino al grueso crecimiento excesivo que alguna vez había sido un jardín, su mirada encerrada en algo escondido en las vides enredadas. No hubo intento de despejar las malas hierbas, no hay cuidado de los motivos descuidados, solo una fijación extraña en el jardín descuidado, que le dio un escalofrío a la señorita Marlowe. Ella sabía instintivamente que algo más que una mera coincidencia estaba en juego. ¿Por qué alguien, habiéndose mudado a una casa tan grande, no buscaría abrir toda la finca? Se murmuró para sí una noche, bebiendo su té en la pequeña y tranquila comodidad de su estudio. Su mente se aceleró, volviendo a las peculiaridades, los bocadillos, el exterior frío de Dricot, su naturaleza solitaria, y el misterioso silencio que rodeaba el ala cerrada. Era una mujer que había elegido vivir en una casa con una puerta cerrada, y aunque nadie se había atrevido a interrogarla, los instintos de la señorita Marlowe le dijeron que no era una simple cuestión de preferencia personal, era algo mucho más profundo, y a medida que avanzaban los días, con los amargos vientos de principios de la primavera dando paso a un deshielo tentativo, la extraña tranquilidad de Blackthorn Manor comenzó a presionar más y más en el pueblo. Era como si la casa en sí estuviera esperando, por algo,
o por alguien, y la señora Dricot era simplemente la embarcación. La tensión en el pueblo se volvió palpable, un bajo zumbido de ansiedad, que impregnaba cada conversación, cada mirada hacia la finca, y cuando un niño local, Thomas Radcliffe, informó haber visto las cortinas en el ala oriental contraerse una noche, en la que no se suponía que nadie estaba adentro, el aire se volvió más grueso aún. Ahora, era solo cuestión de tiempo antes de que los misterios de Blackthorn Manor comenzaran a desmoronarse, y la señorita Marlowe, con su mente aguda y su tranquila persistencia, estaría en el centro de todo, uniendo la historia oscura y enterrada de una casa, que nunca había soltado realmente su pasado. El pueblo de St. Mary's, una tranquila aldea anidada en lo profundo del campo, siempre había sido un lugar donde el tiempo deambulaba como un río lento, su corriente lenta pero estable. Los eventos más importantes anclaban las estaciones: la primera nieve, la cosecha, y por supuesto el destino anual de la iglesia, celebrada cada primavera debajo de una línea de carpas de lienzo batientes. Era más una reunión social que cualquier otra cosa. Nadie esperaba nada que rompiera la tierra, sin grandes revelaciones, sin momentos profundos, solo una serie de intercambios agradables, algunos juegos, y la oportunidad de escapar brevemente de la rutina de la vida cotidiana. Pero este año, había una corriente subterránea de algo diferente, algo sutil, pero persistente, que ondulaba justo debajo de la superficie. La señora Sandringham, con su elegancia reservada, se convirtió en el foco de todo. Su presencia se sintió antes de que fuera reconocida, se movía entre las mesas, cada uno de sus gestos lleno de dignidad tranquila, la sonrisa más débil rizando sus labios mientras interactuaba con las mujeres del pueblo. Donó un pastel de frutas al sorteo, un gesto sin pretensiones, y compró un pequeño ramo del puesto del gremio de mujeres. Sus manos cuidadosas mientras manejaba el cambio, nunca se quitaban completamente los guantes, como para protegerse del mundo. Los susurros comenzaron casi de inmediato, viajando más rápido que un viento de verano. Cada persona añadía un poco más a la historia. Algunos afirmaron que había sido enfermera durante la guerra, atendiendo a los oficiales en un hospital lejano en Bath. Otros eran más dramáticos, sugiriendo que una vez había estado comprometida con un hombre que pereció en Dunkerque, un amor perdido en la tragedia de la guerra. Aún otros insistían, con una confianza que solo provenía de años de chismes, que era una pariente lejana del mayor Calthorpe, cuya muerte prematura había dejado la granja de Finchley abandonada y envuelta en misterio. Pero la señorita Marple, que nunca se perdía las sutilezas del comportamiento humano, prestó poca atención a estos rumores. Había aprendido hace mucho tiempo que la verdad rara vez surgía de las bocas de los aldeanos, especialmente cuando estaba envuelta en el tejido suave de la especulación. No, la atención de la señorita Marple estaba entrenada en los detalles más finos, las pequeñas cosas que otros a menudo pasaban por alto. Notó cómo la señora Sandringham nunca se quitaba los guantes, incluso al manejar monedas. Observó el débil titubeo en su voz cuando la esposa del vicario le ofreció una porción de pastel, y cómo se negó cortésmente, citando una delicada digestión. Pero los agudos ojos de la señorita Marple notaron la aversión más profunda debajo de las palabras. Estos no fueron signos de simple incomodidad, sino de algo mucho más calculado, más intencional. La ropa de la señora Sandringham también contaba una historia tranquila, pero inconfundible. Estaba claro que su guardarropa estaba bien hecho, de material fino, pero tenía marcas de alteración. El dobladillo de su falda estaba claramente bajado, y las costuras de su abrigo adaptadas para ocultar, para esconder, en lugar de realzar. No llevaba joyas, salvo por una delgada cadena en su cuello, que parecía desaparecer debajo de la tela de su blusa.
Una curiosa elección para una mujer de su aparente posición social, pero el momento más revelador, el que realmente llamó la atención de la señorita Marple, llegó cuando un niño de la aldea, en la forma inocente de los niños, mencionó el abeja y divertida de Finchley Farm, la que tiene la puerta cerrada. Por un breve instante, la expresión de la señora Sandringham se congeló. Su rostro traicionó una emoción tan fugaz, tan sutil, que solo alguien con los agudos poderes de observación de la señorita Marple podría haberlo notado. No era la quietud del olvido, o de la confusión, era la quietud de alguien a quien le habían hecho una pregunta para la cual no tenía intención de responder, una quietud que hablaba mucho en su silencio. Más tarde esa tarde, sobre el té con su antigua amiga, la señora Weatherby, la señorita Marple reflexionó sobre la extraña atmósfera en el destino de la iglesia. ¿Sabes? Fue bastante esclarecedor. No, comentó, su tono suave, aunque sus ojos brillaban con la chispa de la visión. Todos han estado haciendo las preguntas equivocadas. Nadie parece preguntarse por qué una mujer de los antecedentes de la señora Sandringham sin vínculos aparentes con el pueblo, elegiría vivir sola en un lugar como Finchley Farm, especialmente una casa tan claramente descuidada, tan claramente ocultando algo, y por qué, me pregunto, mantiene la mitad encerrada. La señora Weatherby, que no estaba tan acostumbrada a las observaciones metódicas de Miss Marple, simplemente asintió, sintiendo que su amiga estaba en algo aunque insegura de qué. Fue durante el mercado semanal, un momento para el intercambio de huevos, chismes, y una pequeña charla ocasional sobre el clima, que el siguiente hilo del rompecabezas comenzó a surgir. La señora Petherick, una mujer que había vivido en la aldea durante muchos años, y cuyo conocimiento de los acontecimientos locales fue rivalizado solo por su naturaleza práctica, fue la que invadió, involuntariamente, otra pieza al misterio. Mientras pesaba un paquete de cebolletas, mencionó, casi casualmente, el destino de Finchley Farm. Me atrevo a decir que es bueno que alguien haya tomado el lugar, dijo, su voz constante, pero llena de una cautela tranquila, aunque mi George dice que nunca abrirá el ala no después de lo que se le pidió que hiciera. Las orejas de la señorita Marple se pincharon con esas palabras, y aunque no dijo nada, podía sentir que las piezas del rompecabezas comenzaban a hacer clic en su lugar. La señora Petherick, sintiendo que había dicho algo de interés, agregó rápidamente, no debería hablar de eso, hace años ahora. George no dijo una palabra en ese momento, pero el mayor Calthorpe era muy claro al respecto. Ni una palabra, y pagó lo suficientemente bien, pero está preocupado. Ya sabes, Jane, especialmente ahora que el lugar está dejado. Cuanto más escuchaba la señorita Marple, más el aire alrededor de Finchley Farm parecía espesarse con una historia tácita, con sombras que aún no se habían reconocido por completo. Había algo mucho más oscuro debajo de la superficie, algo escondido en el ala bloqueada, y tenía la clara sensación de que la señora Sandringham sabía mucho más de lo que estaba dejando entrever. La conversación fue solo un comienzo, un susurro, de los secretos que yacían enterrados en el polvo de Finchley Farm, y la señorita Marple ya podía sentir la tormenta, sus vientos, en silencio pero implacables, listos para barrer la aldea y descubrir todo lo que había estado escondido durante tanto tiempo. Finchley Farm, la gran casa desmoronada en el borde de St. Mary's, siempre había sido un lugar de misterio tranquilo, con susurros arrastrando su sombra como la hiedra trepando sus muros de piedra. En una noche de invierno particularmente amarga, George, el carpintero del pueblo, había regresado de allí más tarde de lo esperado, pálido, e inusualmente tranquilo. Su comportamiento afable habitual había sido reemplazado por una inquietud que parecía aferrarse a él como la helada en su abrigo. Había recibido instrucciones, por lo que dijo,
para reforzar una puerta en el ala este, no con los pernos o cerraduras habituales, sino con tablas gruesas pesadas deliberadas, clavadas en sentido transversal sobre la entrada. No había explicación más allá de eso, solo el mandato severo del mayor Calthorpe, quien había insistido en que nadie se aventurara más allá de la puerta, ni por ningún motivo. A la habitación más allá, le dijeron a George, debía permanecer intacta. No era el tipo de tarea que generalmente se esperaba del carpintero de la aldea, y le preocupaba a George, aunque nunca fue del tipo de órdenes de preguntas. Había regresado esa noche conmocionado pero en silencio, solo mencionando que la habitación estaba lejos de lo que uno esperaría en un ala abandonada, estaba amueblada, vivida, no descuidada u olvidada, y sin embargo, había algo al respecto, algo que lo hacía sentir que a pesar de la quietud, nunca había estado realmente vacía. La señorita Marple, cuya mente nunca descansó en tales asuntos, se inclinó de cerca mientras escuchaba. ¿Y qué dijo George que había en la habitación?, preguntó, su voz suave pero decidida, el tipo de voz que invita a más que una respuesta superficial. Él nunca dijo, respondió la señora Petherick, bajando la voz instintivamente, como si el mismo acto de hablar en voz alta pudiera liberar algo peligroso, solo que se sentía mal, como si estuviera esperando algo. Hubo una pausa, llena de verdades tácitas, y la señorita Marple podía sentir que las piezas del rompecabezas se deslizaban en su mente, la imagen se volvía más clara. Elaborar una habitación de tal manera no era un acto de practicidad, era una manifestación de miedo, miedo a algo desconocido, algo oculto, y la señorita Marple sabía con una certeza inquietante, que nunca fue temor lo que tenía la verdad. Esa noche, mientras se sentaba junto a su ventana, su aguja de tejer haciendo clic rítmicamente, los pensamientos de la señorita Marple se desplazaron a la señora Sandringham, quien había agitado el tranquilo pueblo con su misteriosa presencia, ni a las extrañas historias de la puerta, que resonaron con un sonido que no debería haber hecho. No, su mente estaba mucho más ocupada con el difunto mayor Calthorpe, muerto por mucho tiempo, pero aún se cernía sobre la finca como un espectro, protegiendo un secreto que había sido sellado durante demasiado tiempo. Era como si la casa en sí hubiera respirado su último suspiro, y ahora estaba esperando, por alguien, o algo, para descubrir la historia que había sido enterrada bajo sus muros. Nunca se había considerado una persona entrometida, a pesar de la reputación de la aldea por los chismes, pero tenía una profunda creencia en el poder tranquilo de la observación, y sabía que, cuando se llamaba un misterio, era un llamado para no ser ignorado. A la mañana siguiente, cuando pasó por la modesta oficina del abogado, el señor Giles Mercer, recién pulida e inquietantemente tranquila, la señorita Marple no pudo resistir la atracción de la curiosidad. Después de todo, estaba preguntando por un legado de caridad, una excusa perfectamente razonable para una conversación breve e informal. Fue entonces por casualidad que escuchó el nombre de Eleanor Hartley, un nombre en el que no había pensado en años. Oh sí, Eleanor, había dicho el señor Mercer sin ayuda, distraído por los detalles de su consulta. Ella trabajó en Finchley Farm hace algún tiempo. Un compañero, o una ama de llaves, creo, desapareció justo antes de que el mayor cayera enfermo. Nunca volvió a hablar de ella. Eso fue todo. Pero la mente de la señorita Marple se agitó con el nombre, su memoria afilada como una cuchilla. Eleanor Hartley había sido una mujer alta elegante, con el cabello trenzado oscuro enrollado en la parte posterior de su cabeza como una corona. Había llegado durante la guerra, en términos misteriosos, y luego, sin ningún fanfarroneo, simplemente desapareció. Culpa. Desde esa misma puerta, había golpeado un acorde en lo profundo de ella, y si era así, alguna vez había sido realmente abandonado.
El pensamiento se aferró a ella como la niebla que rodaba desde los moros, espesa y arrastrada. Podría ser que algunas cosas, una vez encerradas, nunca se quedaran realmente selladas, y si Eleanor Hartley había desaparecido sin rastro, ¿qué oscura y olvidada historia había dejado en esa habitación? La pregunta no dejaba en paz a la señorita Marple, llevando sus pensamientos de vuelta a la granja, de regreso al inquietante silencio que alguna vez había sido de los Calthorpe, y ahora, tal vez, pertenecía a alguien, o algo, más por completo. Un misterio, había sido enterrado hace mucho tiempo, y era hora de que respirara nuevamente. El aire de la tarde estaba lleno del aroma fuerte de algo que alguna vez fue apreciado, pero ahora olvidado, una presencia que se aferraba obstinadamente al pasado, negándose a ser sacudida. La señorita Marple se sentó en su silla favorita junto a la ventana. La baja luz del sol poniente arrojaba largas sombras a través de la habitación, mientras reflexionaba sobre los recientes acontecimientos en Finchley Farm. Su mente, siempre alerta a los detalles más pequeños, se encontró más profundamente en un misterio que parecía crecer con cada hora que pasaba. Era casi como si el pasado, muy sellado, hubiera estado esperando el momento adecuado para despertar, para volver corriendo, con una fuerza que no podía ser ignorada. Reflexiva, con un leve suspiro, la conversación que había tenido más temprano en el día regresaba a su mente. No había comenzado con Finchley Farm. No, había sido un intercambio casual sobre los acontecimientos en el pueblo. Pero una palabra, una mención de un nombre, había hecho que sus pensamientos empezaran a correr, con tensión contenida. Las voces, fuertes, enojadas, resonaban a través del huerto, a la deriva en el frío aire de invierno. No era el tipo de ruido que esperarías escuchar en una finca tan tranquila y aparentemente benigna, como la casa de los Calthorpe. No, estas eran voces que hablaban de conflictos, de algo mucho más oscuro que los desacuerdos domésticos habituales, y, cuanto más escuchaba la señorita Marple, más se daba cuenta de que los susurros que había escuchado no eran la charla ociosa de la aldea, sino las campanas de advertencia de algo mucho más serio. La señora Little, que mantenía una modesta bandada de gallinas en el borde del límite de Finchley, había sido la primera en confirmarlo. Ella también había escuchado los gritos, los había escuchado todas las noches, afilados, cortando el silencio, el sonido de puertas que se estremecían, voces que no les importaba quién las escuchara. Y luego estaba Miss Parin, la maestra de escuela retirada, con sus ojos afilados, y su inclinación por la rutina. Ella también había notado algo mal, después de haber pasado por la puerta 2 veces, escuchó el inconfundible sonido de una discusión, del tipo que inquietaba el aire. Pero fue la segunda vez, el momento en que juró que había escuchado llorar, sollozos desesperados, desgarradores, que nunca podrían confundirse con el llanto inocente de una persona de duelo. No, esto era algo mucho más profundo, el sonido de un alma atrapada en un tormento privado, sabiendo que sus gritos estaban destinados a permanecer inauditos. Evocadora, pintaba una imagen muy distinta de la vida serena e inestable que se había presentado al mundo, una imagen de un hombre al final de su vida, solo en su casa, falleciendo pacíficamente en la tranquilidad de su hogar. Pero la verdad, como la señorita Marple sabía muy bien, rara vez era tan simple. Ella continuó juntando los fragmentos de la historia. Cada nuevo detalle arrojaba una sombra sobre lo que pensaba que sabía. La guerra había sacado a tantos hombres de sus hogares, pero Finchley Farm había permanecido habitada, aunque no bulliciosa. Hubo entregas, vislumbres de una enfermera o compañera, y visitantes ocasionales, cuyos nombres nunca fueron registrados en ningún documento público.
Todo era suficiente para levantar sospechas, lo suficiente como para justificar una mirada más cercana, pero nada de eso parecía motivo de alarma. Al menos, hasta ahora, con creciente tensión, ahora con la casa reabierta, y los susurros revividos por la historia del joven Toby, de golpes extraños desde detrás de una puerta cerrada, la señorita Marple comenzaba a ver cómo todo se desplegaba ante ella, como un tapiz, que se había escondido durante demasiado tiempo. Había pensado en Eleanor Hartley. Pausa breve, un nombre peculiar, uno que había escuchado en una conversación pasada con el señor Merced. Eleanor había trabajado en Finchley Farm hace años, como ama de llaves o compañera. Se había desvanecido justo antes de que el mayor enfermara. Su partida se explicó como un colapso nervioso. Nadie la había seguido, nadie había hecho preguntas. Era una historia que había sido aceptada al pie de la letra, y que, la señorita Marple sabía, siempre era donde la verdad comenzaba a filtrarse por las grietas. No había habido cartas de despedida, ni evidencia de que Eleanor se hubiera recuperado. De hecho, nadie había vuelto a saber de ella. Las sospechas de la señorita Marple comenzaron a echar raíces. Había más en esto que la simple atención médica, la habitación cerrada, la puerta sellada, y la ausencia de cualquier registro creíble de la partida de Eleanor. Estos no eran detalles aislados ni insignificantes, eran parte de un patrón, un hilo que podría llevarla más profundamente en un misterio que había sido cuidadosamente oculto, detrás del silencio. Pausa dramática, el silencio era a menudo el mejor amigo de los secretos. La señorita Marple lo sabía, podía ser cultivado, protegido, incluso apreciado por aquellos que necesitaban enterrar algo, mucho más oscuro que el dolor o la tristeza. El silencio que rodeaba Finchley Farm había estado lleno de ello, durante años. Y ahora, con la casa una vez más bajo escrutinio, ese silencio comenzó a temblar, con el peso de las cosas escondidas durante mucho tiempo. Se encontró revisando la biblioteca de préstamos parroquiales, como a menudo lo hacía, más por hábito que por necesidad. La biblioteca, escondida en la parte trasera del salón de la iglesia, era su refugio. No le importaba mucho la selección, llena de libros sobre mejora moral, pero ofrecía una cierta paz, una oportunidad de deslizarse en el fondo, y observar las idas y venidas de la aldea. La señora Renfrew, la bibliotecaria a tiempo parcial, siempre estaba presente, ofreciendo sonrisas educadas, y conversación forzada, pero fue en esta visita en particular, mientras entregaba una copia desgastada de Mansfield Park, que la atención de la señorita Marple fue captada por algo inesperado. Un libro, que no había tomado prestado en años, El jardín y la mente, asombrada curiosa le llamó la atención. Era un pequeño volumen extraño, lleno de ensayos sobre los beneficios terapéuticos de la horticultura. Sus páginas amarillentas y su columna vertebral desprendían un débil aroma a pétalos secos, que persistía. El libro había sido donado hace mucho tiempo por un patrón olvidado, pero era el tipo de libro que la señorita Marple sabía, que podía contener secretos, secretos que habían estado esperando el momento adecuado para aparecer. Lo alcanzó, el peso familiar del libro en sus manos, una sensación de inevitable tranquilidad se asentó sobre ella. Tal vez, no fue una coincidencia que ella lo hubiera encontrado ahora, en este mismo momento, cuando todo parecía estar retirando el velo de Finchley. Tal vez, como el jardín del que hablaba, la mente tenía su propia forma de cultivar pensamientos, de mantener las cosas ocultas debajo de la superficie, hasta el momento adecuado. El débil susurro de sus páginas, mientras lo abría, parecía susurrar la misma verdad que ella había sabido durante mucho tiempo, con solemnidad. Algunos secretos, sin importar cuán cuidadosamente ocultos, nunca pueden quedarse enterrados para siempre, y ahora, al parecer,
Era hora de que esos secretos florecieran una vez más. El viejo libro se abrió, con el tipo de familiaridad reservada para las cosas olvidadas. Sus páginas no se abrían al principio, sino en algún lugar en medio de una historia, que había sido escondida, sin ser notada durante décadas. El papel, delgado y amarillento con la edad, parecía contener secretos entre sus pliegues, y la señorita Marple, siempre la observadora paciente, no se apresuró a liberarlos. Lo estudió durante un largo momento, permitiendo la pausa tranquila y respetuosa que tal descubrimiento exigía. Pausa breve con intriga, la carta, sin firmar, pero con las delicadas iniciales, E.Apple e icono, en la esquina, estaba escrita en una mano elegante. La tinta, ya desvanecida, pero aún legible, decía: si algo sucede, será porque él lo sabe, no porque le dije, sino porque él siempre lo sabía. La puerta solo está cerrada por un lado. Él piensa que estoy demasiado asustado para irme, pero no lo estoy. Ya no. La carta fue fechada en 1948, un año que colgaba pesado de importancia, el tiempo justo antes de la muerte del comandante de Calthorpe, y años después de que Eleanor Hartley supuestamente hubiera desaparecido. Las palabras no fueron apresuradas ni frenéticas, había una claridad en ellas, una calma que hablaba de alguien que había entendido, durante mucho tiempo, su destino. La frase, la puerta solo está cerrada a un lado, permanece en la mente de la señorita Marple, la repetición casi como un eco, de una verdad más profunda. No era solo una metáfora, era un bloqueo real y físico, una trampa diseñada no por la fuerza, sino por la manipulación, por la corrosión constante del miedo. Parecía que alguien había querido que el mundo creyera que Eleanor simplemente había desaparecido, pero en realidad, había sido escondida, subida como prisionera silenciosa detrás de las paredes cubiertas de hiedra, y una puerta cuya llave se había perdido hacía mucho tiempo. Las iniciales, aunque confirmaban sus sospechas, todavía enviaron un escalofrío por la columna vertebral de la señorita Marple. Ahora estaba claro que el ala este de Finchley Farm había sido suya, tal vez todavía lo era, de maneras que nadie se había atrevido a reconocer. La casa la había mantenido allí, en silencio, durante todos estos años, tal como había mantenido sus secretos, pero era inevitable, como siempre, que el pasado resurgiera, perturbado no por investigaciones cuidadosas, sino por la imprudencia de la juventud. Peter Lomax, de apenas 13 años y con un corazón lleno de atrevido rebelde, aceptó el desafío que le había llegado en rumores susurrados. Las historias se habían extendido entre los niños de la aldea como incendio forestal, los cuentos de una misteriosa puerta en Finchley Farm, una puerta que nadie se atrevía a acercarse. Había susurros de luces parpadeantes detrás de las vides al anochecer, del mango cambiando muy ligeramente cuando se tocaba, de algo que esperaba más allá. Todo no era sin sentido, por supuesto, eso se dijeron a sí mismos, pero como con todas las tonterías, tenía el poder de encender algo dentro de ellos, un deseo de demostrar su valía, de ser más valiente que los demás, de confirmar que sus temores no eran más que supersticiones infantiles. Peter esperó hasta que se puso el sol, lanzando largas sombras sobre el paisaje. Era la hora en que el mundo se sentía incierto, cuando cada susurro del viento y cada crujido de los árboles parecían hablar, en tonos silenciosos, de lo que estaba por venir. Cada porvenir. Se acercó a la puerta, su mano estable, aunque su pulso se aceleró con la emoción. La hiedra se enredaba alrededor del viejo marco de madera como el abrazo de un amante, pero dio paso fácilmente, como si también se hubiera cansado de esconderse. El pestillo se resistió, crujiendo bajo su agarre, pero con un gemido tranquilo. La puerta se movió hacia adentro, la madera separándose de mala gana de su marco. Lo que había más allá,
No era la oscuridad que Peter había esperado, sino una quietud tan profunda que parecía que el tiempo mismo había dejado de moverse. Entrando su corazón tronó, no por miedo, sino por un reconocimiento tranquilo. Algo había sucedido allí, algo final y tácito. La habitación no estaba tocada, sus muebles cubiertos de polvo, como si esperara a alguien que nunca regresara. En la esquina más lejana, una figura, inmóvil, en un chaise, un recordatorio silencioso del pasado, que no podía borrarse. El aliento de Peter quedó atrapado en su garganta, cuando lo agarró una sensación abrumadora. El aire se sintió grueso, pesado con el peso de años de silencio, empujándolo hacia atrás, como si la habitación en sí no estuviera dispuesta a permitirle quedarse. Antes de que sus piernas pudieran llevarlo más lejos, ya se estaba retirando, sus instintos gritándole que se fuera antes de que algo, cualquier cosa, pudiera revelarse. Cuando finalmente emergió, su rostro estaba pálido, drenado por el desafío que había estado allí momentos antes. No pronunció palabras, pero sus ojos lo decían todo. Su padre, alarmado por el cambio en él, no perdió tiempo en cuestionarlo, pero las respuestas de Peter eran vagas, solo profundizando aún más el misterio. Había habido algo en esa habitación, algo que no estaba destinado a ser visto, algo que había estado esperando a alguien lo suficientemente valiente como para abrir la puerta. Pero ahora, cuando el peso de lo que había descubierto comenzó a hundirse, Peter se dio cuenta de que había abierto una puerta que nunca volvería a cerrarse. Los secretos que habían sido enterrados tan profundamente en los rincones tranquilos de Finchley Farm ya no eran seguros, y la señorita Marple, que siempre había sabido que algunas cosas nunca podrían permanecer ocultas para siempre, sintió los movimientos de un rompecabezas que ahora era demasiado urgente para ignorar. Algo había comenzado a desmoronarse, y ella no descansaría hasta que cada último hilo fuera arrastrado a la luz. En el momento en que se abrió la puerta, el aire dentro del ala olvidada parecía agitarse con algo mucho más antiguo que el tiempo mismo, como si reaccionara a la intrusión del mundo exterior. No fue un silencio ordinario el que recibió a los oficiales y a la señorita Marple, sino una quietud profunda, que se aferraba al aire como un secreto olvidado, envolviendo la habitación en una capa de tensión, que se negaba a disiparse. Los muebles, una vez cuidadosamente dispuestos, estaban intactos por el polvo, como si el tiempo hubiera detenido su implacable marcha en este pequeño rincón olvidado de la finca. Un pequeño escritorio de madera se sentaba en la esquina, un vaso de agua, a medio terminar, descansaba sobre su superficie, intacto por los años de abandono. Sin embargo, a pesar de su perfecta preservación, la habitación estaba innegablemente vacía. El más leve olor permanecía en el aire, algo casi dulce, una fragancia olvidada, que susurraba de los días largos, tal vez lavanda, o el rastro de perfume persistente que alguna vez usó alguien que caminó por esta habitación con un propósito. Pero fue lo que estaba en la silla ligeramente drapeada, lo que causó el revuelo más inquietante. Una figura, cuidadosamente colocada, como si hubiera sido puesta allí por la eternidad. Su forma marchita estaba cubierta con un chal una vez forrado, ahora desvanecido por años de negligencia. Sus manos delicadas pero esqueléticas, agarraban un relicario plateado, el metal empañado con la edad, su superficie desgastada por el paso del tiempo. En el interior, la fotografía era apenas visible, una imagen fantasmal, de alguien que podría haberse perdido en los pliegues de la memoria. Sin embargo, las iniciales EAIS, apenas grabadas en la parte posterior del relicario, eran inconfundibles. La señorita Marple no se estremeció, solo estudió la escena con un interés tranquilo, su mente girando mientras reconstruía la historia enredada presentada ante ella. La señora Sandringham, convocada para identificar el cuerpo,
Palideció en el momento en que vio el relicario, su compostura vacilando apenas un aliento, antes de ponerse rígida, su rostro apretado en una máscara de reconocimiento. El débil aroma de rosas y jazmín, aún persistente en el aire, llamó la atención de la señorita Marple. Era más que un aroma, era un susurro del pasado, de vidas perdidas, de un tiempo sellado detrás de capas de polvo y silencio. La señorita Marple, siempre la observadora, no reaccionó como lo hicieron los demás. Su mirada se agudizó. Conocía bien el dolor, pero no era el dolor de la mujer frente a ella lo que más la golpeó, era el reconocimiento, la escalofriante comprensión de que los secretos del pasado se habían conservado cuidadosamente, escondidos detrás del velo de una vida olvidada. El cuerpo era una pista, pero fue el silencio que lo rodeaba el que hablaba mucho. La habitación, ahora una tumba para un alma perdida, estaba llena de algo más que polvo, estaba llena de una verdad que había sido enterrada, encerrada en los lugares más improbables, y ahora, era imposible ignorarla. La llave siempre había estado allí, esperando, y ahora, era solo cuestión de tiempo antes de que todo se deshiciera. La señorita Marple lo sabía, podía sentirlo en el aire, en el aroma de las flores que se habían marchitado desde hace mucho tiempo, en el silencio que mantenía la habitación cautiva. El pasado tenía una forma de avanzar, a veces cuando menos lo esperaba, y ahora, estaba aquí, listo para revelar sus secretos enterrados desde hace mucho tiempo. El aroma era sutil, pero poderoso, colgado en el aire como un susurro que se negaba a desvanecerse. Era una mezcla de agua de rosas y jazmín, no del tipo que se vendía en cualquier tienda moderna, no, sino una combinación delicada que alguna vez había sido apreciada por un tipo particular de mujer, aquellas que creían que la verdadera elegancia estaba en la capacidad de dejar una impresión duradera sin pronunciar una palabra. Ah, sí, era una fragancia de otro momento, de una era en la que el poder del aroma no era atraer, sino recordar, ser suave y memorable de una manera que la mayoría pasaba desapercibida. La señorita Marple lo había encontrado antes, hace muchos años, en el bautizo del hijo de un vecino, usado por una señora que había mantenido sus guantes puestos incluso mientras sonreía, sus gestos siempre medidos, deliberados. Era un aroma a la memoria, no a la juventud o a la moda fugaz, sino de alguien que entendía el arte tranquilo de persistir en los pensamientos de uno, mucho después de haberse ido. Este aroma, olvidado por el mundo, había sobrevivido, no se había descompuesto con el tiempo, ni se había alejado del lugar donde se usó por primera vez. Ahora, en esta misma habitación, se aferraba al aire como un secreto tácito, uno que no se había desvanecido con los años, uno que había sobrevivido tanto a las manos del tiempo como al desvanecimiento de quienes una vez lo usaron. La señora Sandringham, tan equilibrada y elegante, había usado algo casi idéntico cuando la señorita Marple la conoció por primera vez. Una coincidencia, quizás, pero en St. Mary's, las coincidencias eran tan raras como la verdad. En el ámbito de las fragancias femeninas, siempre había significado, y la señorita Marple confiaba en sus instintos. Había algo aquí, algo tejido en la tela misma de la habitación, algo que se había puesto en marcha mucho antes de que ella llegara. La habitación en sí, se había sido organizada con el tipo de precisión que sugería más que un simple momento de muerte. No, esta había sido una habitación preparada, cuidada, dispuesta, no para el descubrimiento, sino para algo completamente diferente. La bandeja de té, tan cuidadosamente colocada a la izquierda de la silla, ¿quién la pondría allí? ¿Por qué no del lado derecho, el lado natural para una persona diestra? Este pequeño, y aparentemente insignificante, detalle golpeó a la señorita Marple, que había observado tales cosas durante décadas. La taza también era sospechosa, limpia, vacía,
pero intacta por el tiempo. Una taza usada solo momentos antes de la muerte seguramente tendría rastros, tal vez una marca que quedó de un sorbo tomado en los últimos instantes, y sin embargo, se había limpiado, sin dejar rastro de su contenido anterior. Era como si todo en la habitación hubiera sido arreglado con la cuidadosa formalidad de un entierro, una especie de ritual, no hecho con prisa, sino con deliberación. Cada detalle hablaba de alguien que había ordenado la escena con un propósito, que había colocado el cuerpo y los objetos con intención. Esto no era el caos del descubrimiento, sino la mano tranquila y controlada de alguien que quería que esta sala, esta escena, permaneciera intacta. La muerte de Eleanor Hartley no fue un accidente, fue un evento, un momento orquestado, uno que había sido planeado mucho antes del final fatal. La señorita Marple, de pie en la puerta, sus ojos afilados en cada detalle, sintió las agitaciones de algo más grande que se desarrollaba. Salió de la habitación en silencio, como había entrado, sin comentarios, pero su mente estaba lejos de estar quieta. Había demasiadas preguntas sin respuesta, y las respuestas, ella lo sabía, yacían escondidas en las sombras del pasado. Una mujer había muerto aquí, detrás de una puerta cerrada, pero no era la cerradura la que la mantenía confinada, eran las paredes mismas, las paredes construidas por aquellos que deseaban que ella permaneciera donde estaba, enterrada y olvidada. Y había algo más, algo que tiraba de los pensamientos de la señorita Marple, un recuerdo largo e inactivo. La finca, el patrimonio del mayor Calthorpe, no se había transmitido a un primo lejano, sino a la primera esposa del mayor, Eleanor. ¿Por qué nadie lo había mencionado? ¿Por qué se había borrado de la historia? La señorita Marple lo sabía con certeza. Tales cosas rara vez suceden por casualidad. Donde quiera que el silencio se reúna, ella había aprendido. La riqueza nunca está muy lejos. La muerte de Eleanor Hartley no había marcado simplemente el final de una vida, había borrado un reclamo a una propiedad que podría haberlo cambiado todo. Esto no fue solo una muerte, fue un acto tranquilo y deliberado para borrar la existencia misma de una persona cuya reclamación no podía permitirse que se mantuviera en pie. Después del descubrimiento en Finchley Farm, el pueblo había caído en un silencioso zumbido de curiosidad. No era el tipo de chisme que aparecería en los titulares, pero era persistente, un zumbido bajo la superficie que no se podía ignorar. ¿Quién era ella? ¿Por qué nadie la había buscado? ¿Por qué el mayor Calthorpe no había dicho nada? Pero las preguntas de la señorita Marple no eran sobre el cuerpo, no sobre el trágico final de una mujer olvidada por el mundo. No, los pensamientos de la señorita Marple se centraban en otra parte, en las cosas que permanecieron ocultas, en las cosas que habían sido cuidadosamente cubiertas. Ella habló con el señor Giles Mercer, el abogado, no con acusaciones, sino con preguntas suaves y de sondeo, en el lenguaje de la preocupación. A lo largo de los años, había aprendido que las personas, especialmente aquellas en posiciones como la del señor Mercer, podían ser mucho más reveladoras cuando no se sentían amenazadas, y el señor Mercer, aunque amable, no pudo ocultar su incomodidad. Confirmó lo que la señorita Marple había sospechado: una herencia había estado en duda, y la primera esposa de Calthorpe, Eleanor, había desaparecido bajo la apariencia de inestabilidad mental. No se había registrado una separación, no se emitió un certificado de defunción, solo un largo y misterioso silencio, que permitió que la propiedad pasara a una sobrina tras la muerte del mayor Calthorpe. Parecía casi demasiado ordenado, demasiado conveniente. La mente de la señorita Marple hizo clic en su lugar mientras consideraba la redacción legal de los documentos. Sabía que las suposiciones legales no se hacían sin un aliento tranquilo. Las piezas encajaban demasiado perfectamente, demasiado deliberadamente,
y la memoria de la señorita Marple se agitó una vez más. La llevó de regreso a la enfermera Hardwick, un nombre mencionado hace años de pasada, una mujer que había trabajado en una clínica cerca de Cheltenham. Un paciente había llegado, con un nombre diferente, pero con un anillo con el grabado E.Atebot. En ese momento había parecido extraño, pero ahora parecía más que una coincidencia. Era un hilo, esperando ser desenredado. La señorita Marple sabía que en asuntos de misterio, el detalle más pequeño a menudo podría ser la clave que desbloqueaba todo. El pasado tenía una forma de resurgir, y cuando lo hacía, la verdad no sería silenciada por mucho tiempo. El silencio en Stein Mary siempre había sido su característica más definitoria, una tranquilidad que se estiraba como una antigua telaraña, delicada, pero impenetrable. Pero ahora, había aparecido una grieta, una pequeña fisura que pronto enviaría ondas a través de su serenidad cuidadosamente mantenida. El descubrimiento de un cuerpo, olvidado hace mucho tiempo, no fue solo un evento, fue la inauguración de un secreto, enterrado debajo de las capas de tiempo, engaño y silencio. La mente de la señorita Marple, siempre en sintonía con las alteraciones más pequeñas, sintió las agitaciones de un patrón. ¿Qué pasaría si Eleanor Hartley nunca hubiera desaparecido realmente? ¿Qué pasaría si su desaparición hubiera sido un acto calculado, no de muerte, sino de borrado? Y si en los recovecos tranquilos de su mente, ella hubiera sabido que sus derechos sobre la finca estaban lejos de establecerse, y había regresado en silencio, para reclamar lo que era legítimamente suyo, el relicario, la puerta cerrada, el débil rastro de jazmín persistente en el aire, todo apuntaba a algo más que un final trágico. No había habido lucha, porque no había necesidad de una sola bebida calmante, una promesa de voz suave para descansar, y el cierre de una puerta, tanto física como metafórica, sin violencia, sin arrebatos, solo un acto tranquilo y deliberado, para garantizar que el pasado permaneciera intacto. El silencio, una vez roto, nunca podría volver a colocarse en su lugar. Cuando el jardín comenzó a florecer de nuevo, también lo hicieron las raíces enredadas de la historia. Una vez perturbadas, nunca regresaron a su forma original. El pueblo zumbó con especulaciones. Santa María, siempre tan gentil, ahora se encontró tejida en una red de intriga susurrada. Las iniciales E.Atebot se transitieron de un vecino a otro, cada uno con su propia teoría, cada uno con su propia versión del pasado. El mayor, una vez visto como un hombre estoico y reservado, era ahora objeto de la historia revisionista. Su servicio de guerra, antes una marca de honor, se había convertido en el telón de fondo de una narración más oscura, una de temperaturas ocultas y resentimientos tácitos. Y la señorita Marple, siempre la tranquila observadora, permitió que los rumores la lavaran como una niebla pasajera, nunca reaccionando, nunca forzando una respuesta. Ella sabía mejor que cualquiera, que la verdad tenía una forma de hacerse conocer, sin ninguna ayuda de ella. Solo era cuestión de esperar, el momento correcto, la pista correcta. Su atención ya se había reducido a un pequeño círculo de individuos, personas cuyas vidas habían sido tocadas por Finchley Farm mucho antes de que el cuerpo hubiera sido encontrado. La señora Sandringham, cuya acción parecía diseñada para ser tan perfecta y controlada como su jardín. El señor Golas Mercer, el abogado con una memoria que parecía convenientemente selectiva. El reverendo Pike, cuyas vagas referencias a una época de angustia espiritual solo habían servido para provocar más preguntas que respuestas. Incluso Agnes, la criada de casa que se volvió limpiadora, cuyos pequeños robos habían sido observados, pero cuyo verdadero pecado, la señorita Marple sospechaba, no se encontraba en su deshonestidad, sino en su proximidad al corazón del misterio.
Ninguna de estas personas eran villanos en el sentido convencional, eran simplemente individuos ordinarios, atraídos por una historia mucho más grande de lo que se habían dado cuenta, una historia que había permanecido oculta, encerrada detrás de puertas tanto literales como metafóricas, y ahora que esas puertas se estaban abriendo nuevamente, la señorita Marple podía sentir los cambios sutiles en cada uno de ellos, como si los recuerdos enterrados estuvieran comenzando a surgir. Estos eran los ecos de la culpa, tranquilos y persistentes, que nunca podrían borrarse por completo. El observador casual podría haber visto los días de la señorita Marple como poco notables, té con amigas, reuniones parroquiales, recados de rutina, pero debajo de la superficie de estas actividades ordinarias, su mente estaba funcionando, entrelazando en silencio los hilos de una historia que solo ella podía ver. Fue en la oficina de correos que apareció la primera grieta, la primera inconsistencia que pondría en movimiento todo el rompecabezas, una interacción aparentemente inocente, una palabra, una mirada, pero para la señorita Marple, fue suficiente. Cada detalle, cada susurro, cada gesto, era otra pista, otra pieza del misterio que ya había comenzado a desmoronarse. La verdad, ella sabía, estaba ahí afuera, escondida a la vista, y no permanecería oculta por mucho más tiempo. Mientras recogía un paquete aparentemente inocuo para su sobrina nieta, la señorita Meredith Whitlow, una mujer observadora, conocida por su sonrisa educada y su manera engañosamente tranquila, comentó, sin dudar, la curiosa frecuencia de cartas que recientemente llegaban a la señora Clarissa Hodor. Todos llevaban el mismo guión elegante, y provenían de una dirección en Londres. La encargada de correos, ansiosa por demostrar ser útil, reveló, sin dudar, que estas cartas no solo habían sido frecuentes, sino que se remontaban a varios meses antes de que la señora Hodor se hubiera establecido oficialmente en Briar Hollow. Las enviamos a una casa de huéspedes en Devon, agregó alegremente. Dijo que estaba finalizando los asuntos antes de instalarse. La señorita Whitlow no parecía sorprendida, pero internamente, la revelación se encajó como una pieza de rompecabezas que encontraba su lugar. Hace solo unas semanas, en el Garden Club Fete, la señora Hodor había afirmado con calma que nunca había oído hablar del inquilino anterior, el coronel Abernathy, antes de firmar el contrato de arrendamiento. Si eso fuera cierto, ¿por qué entonces le precedía un flujo constante de correspondencia? Y lo que es más importante, ¿con quién había estado intercambiando cartas desde una casa con la que supuestamente no tenía ninguna conexión? Días después, durante un té con la señora Delaney, que disfrutaba de los chismes solo marginalmente más que el bordado, surgió otro hilo tenso. La señora Hodor había mencionado casualmente un invierno en Córcega, pero cuando la señorita Whitlow comentó suavemente que el aire mediterráneo debía haber sido más cálido que el de Scarborough, un parpadeo momentáneo cruzó la cara de Clarissa, un enganche casi imperceptible, no de la memoria, sino de la historia ensayada, que se le escapó momentáneamente. La señorita Whitlow había visto tales resbalones antes en viudas afligidas que pretendían no llorar, en hombres que empeñaban, en niños entrenados demasiado jóvenes para mentir bien. Clarissa no estaba confundida, estaba corrigiendo su guión, y ella no era la única que se deshacía en los bordes. El señor Alcott, el abogado familiar, parecía demasiado insistente en que los asuntos del coronel Abernathy habían estado completamente por encima de la Junta, como si respondiera preguntas aún no planteadas. La joven Emily, la criada de la vicaría que una vez había trabajado en Briar Hollow, recientemente comenzó a evitar por completo la mirada de la señorita Whitlow, especialmente cuando surgía cualquier mención del ala este. Incluso el reverendo Falk, típicamente inquebrantable en tono y escrituras,
Había sido escuchado murmurando algo sobre penitencia encubierta en propiedad, después del sermón del domingo, pero fueron las rosas, las que finalmente comenzaron a hablar. La señorita Whitlow había creído durante mucho tiempo que los jardines, cuando se les dejaba no regañados, a menudo decían verdades que sus dueños enterraban. Se refería a ellos como el diario de la naturaleza, escrito en raíces y pétalos, y ahora, semanas después del redescubrimiento de los restos de una mujer en la cámara del este cerrada, creyéndose que se trataba de Eleanor Blackmore, una mujer pensada durante mucho tiempo perdida en el mar, la señora Hodor se había retirado por completo de la vida del pueblo. La casa, una vez inmaculada, mostraba signos de fatiga, a excepción de un lugar peculiar, un florero estrecho detrás de la entrada de los sirvientes, tendido con tal obsesión que parecía un altar, bajo la apariencia de dejar caer lana para la parroquia. La señorita Whitlow visitó Briar Hollow, y no fue recibida por la dueña, sino por una mucama pálida, cuyas manos temblaban al recibir la canasta. La señora Hodor está descansando, tartamudeó. No ha sido ella misma desde. No terminó la oración. Cuando la señorita Whitlow se volvió para irse, preguntó casualmente: «¿Las rosas todavía florecen detrás de la puerta de la cocina?» La joven, tomada por sorpresa, asintió, antes de atraparse a sí misma. «Ella las cuida personalmente», susurró como si confesara un secreto. «Nadie más tiene permitido tocarlas». Esa misma tarde, desde el sendero trasero, la señorita Whitlow observó el jardín desde detrás del seto. Las rosas eran de un rojo sangre, demasiado exóticas para la región, y entre ellas, había un solo frondoso brote que aún no florecía, pero que era inequívocamente familiar. Semanas atrás había presionado una hoja idéntica entre las páginas de su diario, una que había encontrado dentro de un relicario, apretada en la mano de la mujer muerta, recién descubierta bajo las tablas del piso del ala este. No era solo una flor, era Aconitum, Wolfsbane letal antiguo, ilegal solo en cantidades mínimas, y en ese instante, la señorita Whitlow supo, con absoluta claridad, alguien se había estado preparando para el regreso de Eleanor mucho antes de su llegada, y alguien más se había asegurado de que nunca pudiera irse otra vez. La tía Cera, una mujer conocida por su intuición sin parpadear y su observación aguda, había ido a la oficina de correos en lo que parecía ser un día ordinario, simplemente para recoger un pequeño paquete, pero sus ojos se detuvieron demasiado tiempo en un nombre familiar, Fareeda Bucari, un nombre que agitaba algo profundo dentro de ella, algo que no podía explicar. Cada semana, llegaba una carta dirigida a Fareeda, siempre con la misma letra, siempre desde Matas, en Lahore. Lo extraño era que esas cartas habían llegado mucho antes de que Fareeda pusiera un pie en Darak Haveli. Al principio, Cera lo descartó como un error clerical o una coincidencia, pero había algo inquietante en el ritmo de esas letras, su consistencia tranquila, como un latido escondido detrás de las paredes. Una noche, con una taza de té entre las manos, Cera intentó investigar suavemente, preguntando a Fareeda si alguna vez había estado en Murri. Su respuesta fue suave, ensayada, demasiado pulida, como alguien que había practicado cada sílaba frente al espejo. Sus manos temblaron ligeramente, su mirada se desvió demasiado rápido, y afirmó no tener ningún interés en la jardinería, lo cual pareció extraño a Cera, dado lo frecuente que era ver a Fareeda atendiendo la esquina más lejana del jardín, más allá del sendero principal. Pero la verdadera tormenta llegó en una tarde tranquila, cuando Cera regresó a Darak Haveli, con el pretexto de devolver un chal olvidado. Tomando el camino largo, pasó por la cocina trasera y salió al jardín. Allí, escondido tras un estrecho enrejado y una maraña de arbustos descuidados,
Había un solo cantero, cuidadosamente mantenido, el suelo suave y recién removido, y floreciendo en ese rincón oculto, había flores de jazmín, pálidas, fragantes, perturbadoramente hermosas, pese a la decadencia invasiva a su alrededor. Una joven criada, sin apenas mirar, murmuró, solo Fareeda Bayi Bayi, no deja que nadie más lo toque, jazmín, delicado, inquietante, y desconcertantemente familiar. Era la misma flor que Cera había visto una vez, presionada entre el forro de terciopelo de un viejo cojín dentro de un relicario de plata, un relicario que había pertenecido a la esposa del juez, la mujer que desapareció en circunstancias misteriosas hace décadas, y que se presumía muerta, o peor. Jazmín no era solo una flor, era una firma, una memoria enterrada, no en páginas sino en la tierra, en el aroma, y en el silencio. Ese descubrimiento desató una avalancha de realizaciones. En el libro de visitas de la iglesia, Cera encontró más tarde una entrada fechada años atrás, a Bilgram, el mismo nombre que aparecía en una carta vieja y frágil en los archivos del juez. Aquella carta contenía una sola línea críptica: voy a regresar, para recuperar lo que fue mío, o al menos el recuerdo de ella. Todo comenzó a encajar con una claridad escalofriante. Fareeda Bukhari no era quien decía ser, era Aliya Bilgrami, la esposa desaparecida del juez Bilgrami, la mujer que todos creían se había fugado o muerto en circunstancias dudosas. Ella había regresado, no como un fantasma, ni para atormentar, sino para reclamar deliberadamente la casa que una vez fue suya. No vino con abogados ni con ira, llegó con una sonrisa, un relicario de plata, y jazmín que florecía donde solo sus manos tocaban el suelo. Cada vez que reorganizaba un mueble, cada mirada a las esquinas del pasillo, cada puerta que abría sin dudar, todo hablaba de una familiaridad no aprendida, sino recordada. Quizá el juez lo supo, tal vez por eso, en sus últimos días, dejó de recibir visitas, no por miedo, sino por reconocimiento, o quizás vergüenza, la clase de vergüenza que la sociedad respetable entierra en silencio, bajo rituales y olvido. Quizá no fue rabia ni locura lo que le quitó la vida a Aliya hace tantos años, sino el veneno lento de la respetabilidad, el desesperado impulso de proteger nombres, legados y reputaciones. Y ahora Cera, con los dedos temblorosos sobre su diario, escribió una fecha, no para exponer un escándalo, sino para marcar el momento en que el pasado regresó como perfume en el aire, y pétalos en el suelo. La verdad ya no susurraba, florecía, siempre alcanzaba con su mano izquierda, un gesto inconsciente tan fluido que delataba años de hábito, más que una elección momentánea. La forma en que vertía el té, doblaba los guantes, tocaba la cortina de encaje con dedos ausentes, cada movimiento murmuraba un ritmo sereno aprendido hace mucho. Cuando la bandeja estaba a su izquierda, no era cortesía, era memoria disfrazada de amabilidad, y quien la colocó allí, la conocía no por azar, sino con intimidad, quizá bajo otro nombre, otra vida, mucho antes de que el mundo la recordara, o la olvidara. Pero fue el reloj solar lo que más perturbó a la señorita Kiran, una curiosa reliquia, posicionada no por belleza sino con propósito, en el jardín trasero, detrás de la cocina, no alineado con la casa, sino con un banco de hierro, colocado bajo las rosas enredadas, sus patas de piedra, clavadas en el mismo suelo donde caía la tarde. El dial estaba abandonado, cubierto de musgo, corroído por el óxido, todo, excepto por la cuchilla. El gnomón, pulido con esmero, su superficie opaca había sido frotada hasta el brillo, con el cuidado de alguien que necesitaba precisión, no nostalgia. ¿Por qué pulir solo la cuchilla, si el reloj ya no servía para marcar las horas? A menos que la sombra importara de nuevo, no por el tiempo, sino por algo más oscuro, el ángulo de la luz, el momento exacto en que una sombra cruzara una vuelta. Una taza,
cuando el sol fuera lo suficientemente cálido para disolver un rastro amargo en la dulzura. La señorita Kiran entendió entonces veneno administrado en trazas requeridas para la paciencia, el tiempo, la confianza, y el momento provenía de la luz. El té siempre había llegado de la misma manera, durante esa tranquila hora cuando la casa exhaló, cuando la conversación se apagó, y reinó la reflexión, y la mano que lo servía era estable, familiar, no amenazante, tal vez incluso reconfortante, como tienden a ser todas las traiciones. La señorita Elina Harcourt había aceptado esa mano, no porque olvidara el pasado, sino porque la mujer, antes que ella, se había encorvado en el tejido de la familia, la inclinación de la cabeza, el mismo aroma de almendras, de agua de rosa y clavo, la misma vieja rima infantil, zumbaba a la oscuridad al anochecer. Pero ¿quién era ella realmente? No la señora Denham, sin duda, un nombre tomado como un abrigo demasiado grande, y nunca apropiado. Una historia más profunda comenzó a surgir: fotos de la infancia escondidas en el ático, dos chicas con los mismos ojos, una siempre parada ligeramente detrás de la otra, letras quemadas en los bordes, iniciales entrelazadas como enredaderas, no se habían cruzado simplemente, una vez habían compartido caminos, divergidos en la sombra, y ahora se unieron en silencio. Entonces, cuando Elina regresó para reclamar su nombre, su hogar, su lugar en la mesa, no hubo grandes declaraciones, solo una conversación suave y una taza de té, pasada con un susurro. No era ira lo que la envenenó, era anhelo, enterrado tan profundo que fermentó en algo mortal, y ahora en una mañana crujiente, perfumada con esmalte de limón, y algo más suave, más antiguo, quizás jajas, Miss Kiran expuso la herencia de China, no para la ceremonia, sino para la revelación. El salón se sentía quieto, como si aguantara la respiración. La señora Denham se sentó en posición vertical, su sonrisa inquebrantable, mientras que el viejo señor Lyle agitó su té sin beber, y la joven Amira miró a todas partes, menos al relicario plateado, que ahora descansaba en silencio, en una bandeja de terciopelo. La señorita Kiran habló suavemente, sus palabras podando el silencio, como un jardinero antes del florecimiento. Cuando uno traza la sombra, comenzó, a menudo no encuentra oscuridad, sino la forma de lo que se perdió. Nadie interrumpió, no hubo acusaciones, solo el colapso suave de las mentiras cuidadosamente apiladas, la bandeja, el momento, la mano izquierda que alcanzó una vez, y nunca más. No había sido un crimen de caos, sino de coreografía, y en el centro de todo, no un villano, sino una mujer que una vez había amado y, borrada ahora, regresó como memoria, envuelta en encaje, con veneno lleno de té, y una sombra cayendo, finalmente, en el lugar correcto. El aroma de la lavanda, y algo ligeramente metálico, colgaba en el aire de la antigua finca Hawthorne, particularmente cerca del corredor oeste, donde las persianas habían permanecido cerradas durante décadas, salvo por el visitante ocasional, que afirmaba que fue atraído por la fuente cubierta de hiedra afuera. La señorita Langley se paró cerca de la ventana arqueada, con los ojos entrecerrados, su voz apenas más fuerte que el reloj en el salón. Ella no desapareció, dijo, más para sí misma que para cualquier otra persona, fue borrada. Nadie respondió, no la señora Whitcomb, sentada rígidamente por la chimenea fría, ni el inspector, cuyo cuaderno permaneció sin abrir. El nombre Annalise Calderwood no se había hablado en Hawthorne desde el verano de 1929. Bequill, cuando desapareció, sin equipaje, sin testigo, sin palabra. Pero el dedal de plata que se encontró en el rincón de costura, intocado salvo por el reciente polvo, coincidía con el visto en la única fotografía sobreviviente. No era una prueba, no en el sentido más estricto, pero abrió una puerta que había permanecido atornillada por el silencio. El tono de la señorita Langley se suavizó,
pero su mirada no. Ella regresó no, en silencio, no para causar daño, sino para reclamar su nombre. La señora Whitcomb no lo negó, ni lo confirmó. Sus dedos se contrajeron ligeramente sobre la taza de té de porcelana, intacta, y muy fría. Un susurro, no de hojas, sino de memoria, pasó por la habitación, y el aire se sintió de repente más pesado. La señorita Langley volvió a hablar, sus palabras lentas, deliberadas, pero no podías dejarla hablar. Sabías que si ella contaba, incluso parte de lo que sucedió, la vida que habías construido, se desentrañaría, hilo por hilo, así que la silenciaste, no con violencia, sino con cortesía. Una copa nocturna, una promesa, un sueño, del que simplemente no se despertó. Todavía nadie se movió. El silencio se engrosó, no con tensión sino con aceptación. El tipo que llega cuando la verdad, negada durante mucho tiempo, flota hacia la superficie, no con un grito, sino con la suave final de una respiración contenida. Whitcomb finalmente levantó la vista, su voz apenas audible. Pensé que se quedaría fuera. Todos lo hicimos, pero ella recordaba las rosas, y de hecho, era la rosa amarilla, presionada dentro del cajón, una que no había florecido en los jardines de la finca desde los Calderwood, lo que contaba la historia que no tenía palabras. El corredor oeste había sido sellado, después de su regreso, su habitación quedó intacta, sus diarios, escondidos debajo de las tablas del piso, hablaban en bucle, de arrepentimiento, exilio, y una sola oración repetida a menudo, solo quería ser vista. La señorita Langley no acusó, ella solo se puso de pie, en silencio, y dijo, ser inconveniente, nunca debería haber sido una sentencia de muerte, y en ese momento, el viento cambió, sino algo agrio, más viejo. La ley seguiría su curso a su debido tiempo, pero nadie en Hawthorne realmente esperaba que lo hiciera. La justicia, después de todo, usa muchas máscaras, y en este pueblo, a veces, se parecía a una cabeza inclinada, una llave de vuelta a una puerta olvidada, y la decisión tranquila, de nunca más podar las rosas que crecieron detrás del corredor oeste. En las próximas semanas, la gente del pueblo reanudó sus rutinas tranquilas, el panadero retomó sus disputas con el desollinador, las campanas intervinieron al mediodía con lealtad inagotable, y aunque el nombre Annalise Calderwood fue susurrado en las esquinas, nunca se mencionó directamente, pero la señorita Langley sabía mejor, ella sabía que la paz no viene del silencio, solo la ilusión de la misma, y algunos fantasmas no descansan debajo de las lápidas, se demoran en los corredores, esperando, no ser llorados, sino ser reconocidos. La señora Thorne pensó en Annabel Mercer, o quien haya sido alguna vez una mujer que había usado su identidad prestada como una armadura, hasta que el peso de ella la arrastró, no malvolente, solo aterrorizada. Un alma que había jugado a que el silencio podía ahorrarle el costo de la verdad. En algún lugar al otro lado del carril, un pájaro trinó entre los setos, y el sol ponderaba las sombras alargadas, como dedos extendidos a través del césped. La señora Thorne se sentó lentamente, su falda espolvoreada sobre el suelo, mientras el dolor en su espalda le recordaba que el tiempo se mueve, lo desee uno o no. Asmere sanaría, siempre lo hacía, pero en lo profundo de sus setos recortados y de sus sonrisas bien ensayadas, el recuerdo desenterrado de aquella noche olvidada desde hacía tanto tiempo perduraría, como un sistema de raíces que nadie se atrevía a desenterrar nuevamente. El joven Elliot Wren, el niño que había encontrado la puerta del sótano, medio enterrada detrás del invernadero desmoronado, había hablado poco desde entonces, pero su silencio no era vergüenza, era comprensión. Su padre lo había regañado por allanamiento, y le hizo escribir una disculpa para el señor Porter.
pero Elliot la había escrito con la rigidez de alguien que sabía que había hecho algo prohibido, innecesario. La señora Thorne, que sabía cuán finamente dibujada estaba la línea entre la travesura y la visión, le había enviado una nota, su caligrafía delicadamente inclinada sobre papel de marfil. Querido Elliot, a veces se necesitan ojos jóvenes para ver lo que la edad ha olvidado. Nunca dejes de mirar donde otros evitan su mirada. Junto a la nota, había colocado un libro delgado, envuelto en papel marrón, El observador hueco, una vieja historia que ella había atesorado de niña, llena de bosques susurrantes, pistas fuera de lugar, y niños que notaban lo que los adultos ignoraban. Se decía que lo había leído 3 veces, en tantos días, y ahora lo guardaba en el cajón junto a su cama, con las páginas marcadas, y protegido con fervor. La señora Thorne sonrió al saberlo, porque comprendía que el mundo a menudo entrenaba a los niños para descartar lo que los inquietaba, para silenciar el instinto que tiraba de sus mangas cuando algo estaba mal, pero la verdad, ella creía, no siempre gritaba, a veces, golpeaba suavemente, esperando a quien se atreviera a responder, y esta historia, tampoco había comenzado con confrontación o confesión, había comenzado, como lo hacen muchas verdades, con un sonido débil, un golpecito, un rasguño, un eco hueco desde debajo de las tablas del piso, y un niño lo suficientemente valiente, como para detenerse y escuchar. A medida que la noche se extendía en el crepúsculo, el mundo exterior parecía suavizarse, como si el tiempo mismo contuviera la respiración, suspendido en un momento demasiado tranquilo, para ser real. El aire, una vez lleno de los sonidos vibrantes de los pájaros y de hojas susurrantes, había caído en un silencio absoluto, como la calma antes de una tormenta que nadie podía predecir. La señora Amelia Whitmore se sentó en su estudio, tenuemente iluminado. La escasa luz de la ventana proyectaba sombras largas en las paredes, mientras sus ojos se fijaban en la tarjeta final que reposaba ante ella. Pasó sus dedos sobre su superficie lisa, rastreando los bordes del sobre, su contenido ya escrito, pero jamás hablado. No era la primera vez que escribía tales palabras, palabras destinadas a traer cierre, a liberar una verdad oculta por demasiado tiempo, pero esta vez, había algo diferente, no había escapatoria, no había forma de deshacer lo que ya se había puesto en marcha. La tetera en la estufa silbó suavemente, casi como una intrusión en el sofocante silencio de la habitación. Afuera, el jardín se había rendido a la sombra. Los últimos vestigios de luz solar atrapaban solo las puntas de las rosas, lanzando un brillo etéreo, demasiado delicado para durar. La señora Whitmore se sirvió una taza de té, su mano temblando apenas, cuando el vapor se elevó de la porcelana, llenando la habitación con el calor de la familiaridad. Revolvió el té distraídamente, su mente vagando, atrapada en la idea de aquella tarjeta, que acababa de colocar en el alféizar. El sobre era simple, sin marcas, sin destinatario, pero tenía un peso que parecía mucho más denso que su tamaño. Aún no había sido enviado, pero en la quietud de ese momento, era como si la tarjeta ya hubiera hablado. Tal vez, ya había hecho lo que debía hacer, incluso sin ser leída. La señora Whitmore la observó nuevamente, y el recuerdo de aquel pequeño golpe, un sonido tan débil que nadie más lo había escuchado, persistía en su mente. Fue un golpe que abrió la puerta a un pasado que había permanecido cerrado durante demasiado tiempo, una puerta que nadie se atrevía a abrir, por temor a lo que pudiera revelar, una puerta que, una vez abierta, había conducido a algo más que la verdad, había conducido a un ajuste de cuentas. El relicario, las fotografías, las cartas, ya no importaban. Esos eran simplemente los restos de una historia que había comenzado mucho antes de que la señora Whitmore apareciera en escena, pero lo que la perseguía no eran los artefactos del pasado,
No, era el aroma, era el débil y persistente aroma a agua de rosas y jazmín, que parecía haberse impregnado en la misma tela de la casa, filtrándose en la tapicería de los viejos sillones, mezclándose con el aire, como si nunca se hubiera ido realmente. Era un aroma que había intentado ignorar, uno que la seguía como una sombra, sin importar cuántos años hubieran pasado desde que apareció por primera vez. No era el aroma del crimen, porque el crimen se había desvanecido hace tiempo en el polvo del olvido. Tampoco era culpa, pues la culpa se había marchado con la mujer que, alguna vez la sostuvo cerca, como un secreto demasiado pesado para soportar. Tampoco era escándalo, ya que el escándalo nunca duraba mucho en un lugar como Stemmeris, donde los secretos se enterraban en los setos, y solo los valientes, o los imprudentes, se atrevían a desenterrarlos. No, este aroma era diferente, era algo más íntimo, más insidioso, era una combinación de jazmín, una flor que tenía tanta historia y memoria, y agua de rosas, una fragancia que hablaba de tiempos hace mucho tiempo, de una suavidad, ahora perdida. Suspiro leve se demoró, como un recuerdo demasiado doloroso para olvidar, demasiado tranquilo para enfrentar por completo, y la había seguido, los seguía, todos estos años. La señora Whitmore había llegado a comprender que, los aromas no eran solo cosas efímeras que se aferraban al aire, eran marcadores de tiempo, de momentos demasiado delicados para ser atrapados en palabras. Sostenían recuerdos, tanto los preciados como los rotos, y los sostenían de una manera que ninguna fotografía, o carta, podría. Tono reflexivo, y el aroma de jazmín y agua de rosas, tan débil pero tan persistente, se había convertido en un símbolo de una historia que se negó a ser contada, una verdad que había estado oculta demasiado bien, durante demasiado tiempo. Colocó la ramita de jazmín en su escritorio. No fue por sentimentalismo, sino como un recordatorio de que incluso el secreto mejor intencionado, cuando se deja sin control, puede convertirse en algo mucho más peligroso, que incluso los miedos más pequeños, cuando se dejan intactos, podían extenderse en silencio como la hiedra, arrastrándose en las esquinas oscuras de una vida, hasta que se habían arraigado tan profundamente, que no había forma de arrancarlos. La verdad nunca había sido ruidosa, no había llegado en un destello de revelación dramática, o en una sala llena de acusaciones. No, la verdad había llegado en silencio, como una marea suave que se levantó, y cayó sin previo aviso, sin que nadie se diera cuenta de que estaba sucediendo, hasta que ya había barrido la aldea, sin dejar nada más que la tranquila certeza de lo que había sido. La señora Whitmore había pensado que la justicia vendría con un nombre, con una confesión, con un fuerte pronunciamiento de culpa, pero la justicia había llegado a su manera, a través de la comprensión, a través del retorno tranquilo de un nombre, una vez hablado solo en susurros, Eleanor Hartley. La confesión, el castigo, el juicio, nada importaba tanto como la revelación, el reconocimiento de una vida una vez perdida, una vida ahora recordada. Pausa suave, y en ese recuerdo, había paz. No es el tipo de paz que nace de la resolución, sino del tipo que proviene de la aceptación, aceptación del pasado, aceptación de lo que se había hecho, y la aceptación de lo que se había dejado sin decir. Mientras la señora Whitmore selló la carta con cera, un gesto anticuado que se sintió como un pequeño tributo a un tiempo que había pasado, la brisa de la tarde revoloteó por la ventana abierta, levantando los bordes de su papel de nota. Tono sereno, el aroma de jazmín llenó la habitación una vez más, como si el jardín mismo le enviara un mensaje final. Ella cerró los ojos brevemente, una oración silenciosa por la mujer cuya historia nunca había sido realmente suya. Las rosas florecerían nuevamente la próxima primavera. Ella lo sabía,
El relicario se empañaría, su delicada belleza se desvanecería en las sombras del pasado, el reloj de sol giraría como siempre lo había hecho, sin testigo, pero la historia de Eleanor, la verdad de Eleanor, nunca desaparecería, no mientras el aroma de jazmín permaneciera en el aire, débil, pero innegable, voz baja y emocional, en algún lugar en un pueblo donde las puertas habían permanecido una vez bloqueadas, una finalmente se había abierto, y a través de ella, había pasado no solo la verdad, sino los recuerdos, de una vida una vez vivida, y luego perdida, y a medida que la noche se profundizó, y el pueblo regresó a su rutina tranquila, la señora Whitmore sabía que las rosas florecerían, el relicario se empañaría, pero la historia de Eleanor nunca desaparecería, viviría, en el menor rastro de jazmín que aún se aferraba al aire, un eco tranquilo, de una vida, de un secreto, que había tardado demasiado en ser contado,